Bueno, quiero hacerte acordar que hemos estado en una sección en la que se está hablando acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales, hemos hablado en las semanas anteriores sobre qué son, cuál es su naturaleza, ¿no? Para qué sirven, cuál es su propósito. Si no estuviste con nosotros en las últimas 2 o 3 semanas, te animaría a que vayas a cualquiera de las plataformas digitales de donde escuchas enseñanzas, SoundCloud, YouTube, Spotify, iTunes, donde puedes encontrar nuestras enseñanzas que están ahí de toda esta serie de Primera de Corintios si tienes inquietud sobre estos temas. No lo vamos a volver a ver, pero esta sección de capítulos 12, 13 y 14 tratan con los dones espirituales y su uso en la congregación. Pero ahora llegamos a la parte final de este tema. Después de haber pasado por este capítulo del medio, casi como una hamburguesa, ¿no? Las dos tapas de dones espirituales y la carne es el capítulo 13, que es el capítulo del amor. Sin amor, pues no somos nada. Sin amor no sirven efectivamente los dones espirituales. Habíamos hablado de la importancia del amor versus los dones espirituales. El fruto del Espíritu Santo, nos dice la Biblia, es el amor. Mientras que los dones espirituales son esas listas de cosas que hemos venido estudiando en las últimas semanas, en el capítulo 12. Ya que hemos hablado del amor el domingo pasado, en el capítulo 13, Pablo resume su conversación sobre los dones espirituales en el verso 1 del capítulo 14 que tenemos para estudiar esta tarde. Dice, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Entonces, todos tenemos muchas metas, todos tenemos objetivos que queremos alcanzar, proyectos que quisiéramos ver florecer, ideas que nos gustaría explorar, ¿verdad? Todos tenemos ciertas cosas hacia las que nos movemos, ¿verdad? Todos tenemos metas en nuestra vida. Es importante tener objetivos claros en nuestra vida y especialmente objetivos bíblicos en nuestra vida. Alguien dijo una vez que si tú fallas en planear, planeas en fallar, ¿no? Y es importante porque también se dijo que si tú planeas en no planear, siempre vas a acertar. O sea, es un juego de palabras muy interesante, pero la idea es que dentro de todas las metas que tenemos y todos los propósitos y objetivos que nos damos, Pablo dice, nuestra meta más alta, nuestro objetivo principal, aquel al que le dedicamos más tiempo y atención, debería ser vivir en amor. Vivimos en un mundo que no conoce el amor de Cristo, no conoce el amor de Dios. Yo no conocía el amor de Dios antes de conocer a Jesús. Conocía una versión tergiversada, sentimental, emocional del amor, pero no es el amor ágape que es mostrado en el capítulo 13, un amor incondicional, sacrificial, que quiere lo mejor para la persona. Un amor no de las emociones, pero de la voluntad, de la decisión de amar, ¿sí? Entonces, debe ser una meta caminar en amor. Para muchas personas no lo es, ni siquiera forma parte del panorama de cómo viven sus vidas. Tú y yo, si somos seguidores de Jesucristo, una de nuestras consignas más fuertes, una de nuestras metas más altas, es más, la meta más alta debe ser caminar en amor. Esto quiere decir que cada vez que nos levantamos, cada vez que salimos de la casa, cada vez que regresamos a la casa, cada vez que venimos a la iglesia y salimos de ella, nuestra meta debe ser, Señor, quiero caminar en amor. Debe ser una meta. Si no es una meta, jamás la vas a alcanzar. Nadie logra sus objetivos si es que estos no son objetivos. O sea, nadie llega a alcanzar cosas que anhelan si es que no se ponen esos objetivos, ¿no? Imagínate los grandes empresarios, los grandes, ¿no? Las personas que han alcanzado varias cosas a través de su esfuerzo, como, no es que se despertaron un día, ok, hoy voy a ser gerente de esta transnacional, como, se pusieron metas, se trazaron objetivos, ¿verdad? Y es así, nuestra meta más alta debe ser caminar en amor, pero si no es una meta en tu vida, jamás la vas a alcanzar. Entonces nuestra meta más alta debe ser caminar en amor. Ahora que hemos hablado de eso, Pablo va a decir, ok, esa es la meta más alta, pero también deberíamos desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Ahora, las capacidades especiales que da el Espíritu, literalmente es una sola palabra, la palabra espirituales.
Esa es la palabra, que habla acerca de cosas espirituales. En otras palabras, esta sección trata acerca de cómo el Espíritu de Dios opera en su iglesia. Detrás de esa palabra espirituales está esta idea de que todo esto se trata de cómo Dios opera en su iglesia, de cómo Dios obra en su iglesia, cómo el poder de Dios opera en el cuerpo de Cristo. Encima de todas esas capacidades que el Espíritu Santo nos da, o lo que otra traducción puede llamar dones espirituales, has escuchado, ¿no? Hemos estado hablando acerca de dones espirituales. Dice, encima de todas ellas deberíamos sobre todo anhelar, ¿cuál? ¿Cuál de los dones espirituales? Dice en el verso 1, la capacidad de profetizar. Entonces, este capítulo va a tener que ver con una comparación entre el don de profecía y el don de lenguas. ¿Sí? Hay una comparación entre estas dos. Y si quieres ponerle un tema encima de eso todavía, podría ser la forma en cómo usamos nuestras palabras en la iglesia. Es eso, de eso se trata. De cómo usamos nuestras palabras en la iglesia, cómo usamos nuestro tiempo en la iglesia los unos con los otros. De eso se trata. Y por eso están mencionados estos dos dones espirituales encima de quizá otros que ha mencionado en capítulos anteriores. Sobre todo deberíamos anhelar, dice, la capacidad de profetizar. Y esto me lleva a otro punto antes de movernos hacia adelante, que es igual de importante, que este verso nos habla acerca de la actitud que debemos tener frente a los dones espirituales. ¿Sabes que hay muchos cristianos que dicen, esto de los dones espirituales es un poco raro, yo no lo entiendo, no sé si, no, mejor no? Otros dicen, no, los dones espirituales no son para la iglesia, ya no sirven, ya no los necesitamos, y se alejan. Hay cristianos que no quieren saber nada acerca de los dones espirituales. La Biblia nos está diciendo que nuestra actitud frente a los dones espirituales debería ser ¿cuál? Ayúdame. Anhelarlos, desearlos. Dios nos está diciendo que si somos seguidores de Jesucristo, vamos a anhelar los dones espirituales. Vamos a quererlo. Entonces, hazte esta pregunta que solo tú puedes responderte a ti mismo. ¿Estoy anhelando los dones espirituales? Estoy anhelando que el Espíritu de Dios opere en mi vida de una manera natural y sobrenatural para transformarme, para empoderarme, para hacer su voluntad. ¿O estoy haciendo las cosas en automático? Estoy haciendo las cosas mecánicamente porque así las he venido haciendo toda la vida. ¿Sabes qué? Hay algo erróneo, hay algo equivocado en la vida de un cristiano que no desea dones espirituales. Deberíamos anhelar el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén, Señor? Yo quiero la obra de tu Espíritu Santo en mi vida. Amén. Sí, deseamos la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pues, dice el verso 2, si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Entonces, clara la comparación entre el don de lenguas y el don de profecía. Dice, si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, sí, ese es el don de lenguas. Hay mucho que se cree sobre el don de lenguas que no es verdad. Hay mucho que se cree sobre el don de lenguas que es un error, que es de hecho antibíblico incluso. Y es triste para mí que en la iglesia haya tanta confusión sobre el don de lenguas, porque literalmente todo se encuentra en la Biblia. Y la razón o la evidencia de la ignorancia sobre el don de lenguas en la iglesia habla acerca del analfabetismo bíblico que tienen muchos cristianos, donde simplemente no leen la Biblia. Y por eso nos creemos lo que todo el mundo nos dice.
Y por eso operamos de maneras disfuncionales y desordenadas en el cuerpo de Cristo, porque simplemente no nos tomamos el tiempo de examinar lo que la palabra de Dios tiene que decir. Pero eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Así que dice, aquel que tiene la capacidad de hablar en lenguas, dice, hablará solamente a Dios. Hablar solamente a Dios. Vamos a hablar un poco acerca de este don, el don de lenguas. Aquí encontramos en el verso 2, que el propósito del don de lenguas, ¿sí? El propósito principal del don de lenguas es hablar con Dios. Mira otra vez el verso 2. El que tiene la capacidad de hablar en lenguas, dice, le hablará solamente ¿a quién? A Dios. El propósito de hablar en lenguas es hablar con Dios, es hablar con Dios. Suena básico y hasta redundante que yo te lo repita y te lo repita y te lo repita. Pero Pedro decía, ¿sabes qué? Yo no me canso de decirte las mismas cosas porque son beneficiosas para ti. Así que vamos a repetirlo las veces que sea necesario hasta que entre en nuestras cabezas duras muchas veces, ¿no? Que tenemos cabezas duras. Habla por ti, pastor, dices, ¿no? Sí, hablo por mí, yo tengo cabeza dura. Entonces, el propósito de hablar en lenguas, el propósito del don de lenguas es hablar con Dios. Ahora, es interesante esa definición, porque hay otra cosa que como cristianos definimos así. ¿Qué más encaja en esa definición de hablar con Dios? ¿Alguien lo dijo? La oración. La oración tiene exactamente la misma definición, ¿verdad? La oración es hablar con Dios. El don de lenguas, su propósito es hablar con Dios. Y aquí encontramos una correlación súper importante, que el don de lenguas tiene que ver con nuestra vida privada de oración. El don de lenguas no tiene mucho que ver con la comunicación pública de la palabra de Dios en la congregación. Tiene más que ver con tu vida de oración, porque se trata de hablarle a Dios y eso es orar. Entonces, hablar a Dios. Ahora, esa comunicación, ¿verdad? De tu espíritu y el espíritu de Dios. Esa comunicación especial entre tu espíritu y el espíritu de Dios, manifestada en el don de lenguas, es una que sobrepasa tu entendimiento, hace un bypass a tu entendimiento, hace un puente a tu entendimiento. Como cuando estabas en el colegio y alguien tenía un problema con alguien en el grupo y saludaban a todas las personas, menos a esa persona que tenía, ¿no? Hola, hola, y saludas a la otra persona, ¿no? Eso es lo que hace tu espíritu con tu entendimiento, ¿no? Sabes que tú te das la vuelta y de frente con Dios. Entonces es tu espíritu comunicándose con el espíritu de Dios, de forma que tu entendimiento está fuera de la ecuación. Pobre entendimiento, carita triste para el entendimiento. Pero eso es lo que significa, es lo que implica el don de lenguas. Está íntimamente ligada a nuestra vida privada de oración. Ahora, como resultado del uso correcto del don de lenguas, ¿okay? La persona que ora en lenguas va a ser fortalecido. Mira lo que dice en el verso 4. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. En otras palabras, el uso correcto del don de lenguas resultará en un fortalecimiento interno de la persona que usa ese don. Tristemente, gracias a la confusión que ha habido a lo largo de la iglesia, esto no es lo que sucede. Pero tenemos que recordar, el uso correcto del don de lenguas resulta en el fortalecimiento interior de la persona que ora en lenguas. ¿Ok? ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Ok. Entonces, ese fortalecimiento interno es algo que yo necesito, que tú necesitas. No creo que hay nadie entre nosotros que dice, no, yo más fuerte no quiero ser, gracias, ahí nomás, estoy bien. Todos deseamos ese fortalecimiento interno, ¿verdad? Es algo que necesitamos, que anhelamos. Ahora, si hemos hablado del propósito del don de lenguas, hablemos del propósito de la profecía. El propósito del don de profecía es, según el verso 3, dice, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Entonces, según el verso 3, el propósito del don de profecía es fortalecer,
animar y consolar a los demás. Ese es el propósito del don de profecía. Y esto es curioso porque hay muchas personas que se jactan de tener el don de profecía y hasta algunos se autodenominan profetas. Y el resultado de sus ministerios es justamente lo opuesto a estas cosas. El resultado de sus ministerios a veces es el desánimo, es la debilitación, la debilidad de otras personas y hasta la condenación. Si una persona que dice usar el don de profecía termina debilitando, desanimando y condenando a los demás, tienes que saber esto: esa persona no está operando bajo el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo en el don de profecía es para animar, fortalecer y consolar a las personas que reciben esa palabra. Entonces, ambos dones espirituales, tanto el don de lenguas como el don de profecía, son importantes. Estos dones son igual de importantes. Ahora, si tú lees el pasaje, podrías concluir que quizá en la mente de Pablo el don de profecía es más importante que el don de lenguas. Pero no es así, porque tenemos que examinar todo en su contexto. Varias veces me vas a escuchar decir esto esta tarde. Tenemos que interpretarlo a través de su contexto. Tenemos que interpretarlo a través de su contexto. ¿Por qué? Porque si tú no tienes en mente el contexto de este pasaje, podrías entonces concluir que el don de profecía es más importante que el resto. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. El contexto es la congregación de la iglesia. Entonces, es como si te hiciera, es la siguiente pregunta. Si estamos hablando de la dinámica de una congregación, ¿verdad? Cuando la iglesia se reúne, ¿qué don será más beneficioso para la mayoría? ¿El don de lenguas o el don de profecía? El don de profecía. ¿Por qué? Porque así animamos, consolamos y fortalecemos a los demás. Mientras que el don de lenguas te anima, consuela y fortalece a ti mismo. ¿Te das cuenta? Y el propósito de las reuniones de la iglesia es la edificación mutua, entonces. ¿Sí? Súper importante. Cuando nos reunimos, el propósito es edificarnos mutuamente. ¿Sabes qué pasa? Y eso es algo que me pone muy triste. A veces las personas piensan que el ministerio sucede sobre la plataforma. Que porque yo no estoy encima de la plataforma, entonces no tengo nada que hacer. Y eso genera una mentalidad de consumismo en la iglesia, donde vienes, te sientas, dices a Dios, ¿qué tienes para mí hoy? Y te vas. Eso no es como se debe ver la dinámica de una iglesia de Jesucristo. No es un evento al que asistimos. No es un concierto, un show, una forma de estar entretenidos. Hay personas que se levantan y vienen a la iglesia y dicen, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Y eso no está necesariamente mal. Pero si eso es todo lo que oras y eso es todo lo que pides cuando vienes a la iglesia, estás equivocado. Porque no se trata solamente, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Sino de, Señor, ¿cómo puedo bendecir a los demás hoy? No es qué bendición me voy a llevar hoy, sino es cómo puedo ser de bendición hoy. ¿Cómo puedo ser de bendición hoy? Porque el propósito de nuestras reuniones es la edificación mutua. Mutua. Hay mucho que decir sobre esto más adelante, pero entonces entendemos que en el contexto de la congregación pública, la palabra de profecía, el don de profecía, es más beneficioso que el don de lenguas, porque se trata de la bendición a la mayor cantidad de personas. Pero podríamos invertir los papeles. ¿Y qué tal si habláramos acerca de tu vida privada de oración? No cuando estás reunido en la iglesia, pero cuando estás en tu casa solo orando, tú y el Señor y nadie más. ¿Qué don será más beneficioso, el don de lenguas o el don de profecía? El don de lenguas. Y en ese contexto el don de lenguas será más importante y más necesario porque se trata de tu vida personal de oración. Entonces, otra vez, su contexto. El contexto es importante, ¿te das cuenta? Entonces, verso 6 dice: amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Entonces Pablo dice, claro, hermanos, imagínense que yo voy a visitarlos
Y al dirigirme a ustedes comienzo a hablar en, no sé, en ruso, en árabe, en hebreo, ¿no? Qué chévere, qué genial, wow, qué políglota, sabe hablar muchos idiomas, qué interesante. Pero ¿a quién le ayuda? A nadie, ¿verdad? A nadie. O sea, es un ejemplo que Pablo está dando aquí. Dice, si yo fuera a visitarlos y les hablara en otro idioma, no les serviría. Pero en cambio, dice, si les llevo, y menciona 4 cosas. Revelación, la primera de estas 4. Revelación. ¿Qué cosa es revelación? Revelación. Revelar es mostrar algo que previamente estaba oculto, ¿no? Vamos a hablar un poco a las personas que tienen de 30 para arriba. De 30 para arriba. No levantes tu mano, no quiero hacer torroche. Pero si tú tienes de 30 para arriba, tú te acuerdas de una época en el mundo en el que tomar fotos era una odisea. Literalmente tenías que ir a comprar un rollo, ponerlo en la cámara, en todo cerrado, porque no podía entrar luz, si no se malograba el rollo. Luego poner el rollo, enroscarlo bien, cerrar la cámara y comenzabas a tomar fotos. Ahora los rollos tenían una cierta cantidad de fotos que podías tomar y ya no más, algunos 20, algunos 30, algunos 40, máximo 45 creo. Entonces tomabas tus fotos y es más, ni siquiera podías ver la foto cómo había salido. Tú solamente mirabas por el visor y tomabas la foto y si alguien salía así, no te enterabas hasta el que revelaras el rollo, ¿no? Entonces tomabas la foto y después sacabas el rollo, lo mandabas a revelar. Tenías que físicamente ir a un sitio para entregarles el rollo, esperar no sé cuánto tiempo para que saquen el negativo, lo procesen por los químicos, lo cuelguen en el papel, ¿sabes? Se revelen la foto y finalmente tú la recoges no sé cuánto tiempo después. Y ahí recién te enterabas que todas las fotos habían salido mal. Entonces, si tú tienes 30 para abajo, tú dices, ¿qué estás hablando? Si yo me tomo como 20,000 fotos en el baño nomás, o sea, claro, tú vives en un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Revelar es algo que muestra algo que previamente estaba oculto. No es que no estaba ahí, siempre estuvo ahí en el negativo. Pero no fue hasta que pasó por el proceso de ser revelado que finalmente lo podemos observar. Eso es revelación. Con respecto a la iglesia, ¿cómo será una revelación? Bueno, si hemos dicho que revelar es mostrar algo que previamente estaba oculto, tenemos que pensar que Pablo, desde su postura apostólica, su meta era que la gente en la iglesia pueda ser edificada. Entonces, una revelación desde el punto de vista del apóstol Pablo podría ser la expansión, por ejemplo, de un concepto teológico. Alguno de los atributos de Dios que vemos quizá en el Antiguo Testamento, la expansión, la clarificación de algún concepto teológico, una revelación, algo que previamente estaba oculto. O puede hablarse de doctrina, por ejemplo. El establecimiento de una doctrina para la iglesia que fue menester de los 12 apóstoles, ¿verdad? Y como ellos no hay ninguno. Ellos fueron los que recibieron la titánica tarea de asentar las bases de lo que sería la doctrina de la iglesia, que se llama en el libro de los Hechos la doctrina de los apóstoles. Entonces, esta también es una revelación, ¿verdad? Puede ser la expansión de un concepto teológico, puede ser el establecimiento de una doctrina para la iglesia, o puede ser una fresca visión de Dios, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento, es el libro que también se llama el libro de la revelación de Jesucristo. Y ahí es donde encontramos a Juan teniendo una fresca perspectiva de quién es Jesucristo. Y lo mostramos en el capítulo 1, ¿verdad? Esta visión fresca de quién es Jesús y su descripción. Entonces, esto es una revelación. Entonces, si Pablo venía y daba una revelación a la iglesia, todos eran bendecidos gracias a ello. La segunda palabra era conocimiento especial. Conocimiento especial, ¿qué cosa es esto? Bueno, algunas traducciones dicen una palabra de ciencia. Y hemos dicho en anteriores ocasiones que el conocimiento especial o el don de ciencia es un pedazo de información que no hay forma de que la persona se entere a no ser que Dios se la muestre. Una palabra de ciencia. Y pasa a veces, ¿no? Es hermoso cuando sucede de una manera genuina, donde de alguna manera una palabra de ciencia, como alguien viene y te dice algo como, oye, Dios ha puesto esto en mi corazón y te lo dice, y es como, no puedo creerlo, porque estaba justamente pensando en eso, hablando de eso, justamente estaba pasando por eso, y Dios como te da una palabra alucinante, es un mensaje, un pedazo de información que no podía haber recibido una persona sin que Dios se la muestre.
Cuando esto sucede en la iglesia, nos quedamos con la impresión de que Dios está con nosotros, ¿no? Porque cuando tú recibes una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, o como dice esa traducción, un mensaje de conocimiento especial, te das cuenta que Dios está al tanto de tu vida. Te das cuenta de que Dios está pendiente de ti. Te das cuenta que Dios, si te está hablando personalmente a ti, es porque sabe por lo que estás pasando. Y sabe lo que necesitas y te da una palabra. Entonces, qué alucinante es cuando recibimos una palabra de ciencia, ¿verdad? Un conocimiento especial de parte de Dios. La tercera palabra es una profecía, que es un poquito diferente a la anterior, porque la profecía tiene que ver con una palabra de Dios para una persona o para una congregación. Puede ser algo tan sencillo como un versículo bíblico que se aplica de una manera perfecta a tu vida y tu circunstancia actual. O puede ser un mensaje directo de Dios a través de una persona que te da una palabra y tú sabes que es de Dios porque justamente es eso que necesitabas escuchar, y a veces tiene que ver con el futuro, a veces no. Una palabra profética, pero acuérdate que el don de profecía, su propósito es animar, fortalecer y consolar a los demás. Entonces, cuando eso sucede, también, somos bendecidos en la iglesia porque escuchamos de Dios, escuchamos la palabra de Dios. Y la cuarta y final palabra es enseñanza. Pablo dice, si yo les traigo una enseñanza, eso va a ser de mucha ayuda para ustedes. No puedo decirte lo importante que es la enseñanza de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Dios dijo acerca de su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es lo que sigue ocurriendo. Hay muchas personas que al desconocer lo que la palabra de Dios dice, son llevadas de un lugar a otro, creyendo y yendo con vientos de doctrina que vienen de un lugar a otro, que cambian. Pasa una década y ya no se cree, ahora se cree lo otro, y pasa otra década y ahora se cree lo siguiente. Es como muy triste. No puedo decirte lo importante que es esta herramienta, la enseñanza de la palabra de Dios, un don de enseñanza. Cuando alguien tiene la capacidad de desglosar la palabra de Dios de una manera didáctica y entendible, de tal manera que ilumina nuestro entendimiento para apreciar y aplicar la palabra de Dios. Es una de mis pasiones más grandes y es una de las cosas que más me gusta hacer, y la razón por la que me apasiona la enseñanza de la palabra de Dios es porque me apasiona el aprendizaje de la palabra de Dios. Me encanta aprender de la palabra de Dios y por eso lo que aprendo puedo enseñarlo. Y entonces me encanta encontrar maneras didácticas de poder compartir la palabra de Dios para que otras personas puedan quitarse las vendas y poder ver lo que Dios dice a través de su palabra. Me encanta hacer eso. Y es necesario para la congregación, es necesario para la iglesia. ¿Sí? No siempre es así, porque a veces no sale. Pero es lo que necesitamos, la palabra de Dios. Eso sí sería de ayuda, dice, revelación, conocimiento especial, profecía, enseñanza. Aún, dice el verso 7, los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama para la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrán saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Entonces, aquí hay una serie de ejemplos para ilustrar el siguiente punto. El punto es, antes de ver los ejemplos, el punto es que el propósito de la congregación es la edificación ¿qué? Mutua. La edificación ¿qué? Mutua. Ese es el propósito. Y estos son los ejemplos que van a ilustrar ese punto, ¿sí? Entonces, los instrumentos inanimados como la flauta. Me encanta que hable acerca de la música, porque esa es otra de mis grandes pasiones, la música. Me encanta tocar instrumentos y me encanta hacer música, es genial. Pero la ejecución de un instrumento musical requiere habilidad y requiere práctica. Ahora, esta es la razón por la que yo intenté y desistí de aprender algunos instrumentos musicales, porque no podía pasar la etapa de los sonidos horrendos que hace un instrumento en las manos de un inexperto, ¿no? Por ejemplo, varias veces intenté aprender a tocar violín, pero desistí todas las veces, 2, 3 veces intenté y no podía porque
no podía, no, ¿sabes qué? Adiós, no, el violín para mí no es, ¿no? No podía pasar esa etapa. Am, y la idea es esa, ¿no? Cuando una persona va a un concierto, has pagado para entrar en un concierto, no tendría sentido que vayas al concierto, todos están reunidos ahí y los músicos salen a tocar y no saben tocar. Vas al concierto esperando, wow, un espectáculo y entonces... Hay algunos conciertos de música que suenan así, pero ese es otro tema. Así como no tendría sentido ir a un concierto donde hay músicos que no saben tocar y que no tocan juntos y que solamente hacen sonidos que nadie entiende, así pasa en la iglesia a veces, donde no hay un uso correcto del don de lenguas. Todo el mundo hablando, haciendo sonidos y nadie entiende nada y es como, no hay edificación. Ese es el punto de Pablo aquí, mostrar la incongruencia de este mal entendimiento del uso del don de lenguas. Ahora, dice en el verso 10, hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Ojo, este es otro ejemplo. Esto no es el don de lenguas. Algunos piensan que el don de lenguas es el poder hablar mágicamente un idioma para comunicarte con una persona. Eso no es el don de lenguas. Eso puede ser un milagro. Y si sucede, a mí me gustaría investigar la posibilidad de verlo más si verdaderamente pasó o no. Pero eso no es el don de lenguas. El don de lenguas no es poder hablar un idioma inmediatamente. Eso no es el don de lenguas. Esto es un ejemplo que ilustra el punto que acabamos de mencionar. Y el ejemplo es este, imagínate. Viene alguien y entonces entra y no hablas el mismo idioma. No puedes comunicarte con una persona que no habla el mismo idioma que tú. Y esa es una de las cosas que me causa mucha tristeza cuando veo personas, porque en nuestra iglesia vienen algunos hermanos que vienen de diferentes países y a veces no hablan español, ¿no? Y vienen y, estoy pobrecitos porque están ahí, con todas sus ganas han venido a la iglesia, porque encima la iglesia se llama Calvary, o sea, en inglés. Y vienen y no hay nada de inglés, ¿no? Entonces vienen, se sientan y están así mirando, qué entretenido, sí. La silla está un poco incómoda, en un ratito más me voy al baño así para que nadie se entere, ¿no? Y es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? O sea, soy un extranjero, o sea, no nos podemos comunicar. Y esto no es parte del estudio, pero te cuento que de verdad creo que va a ser importante hacer un servicio bilingüe. ¿Qué te parece si hacemos un servicio bilingüe de los 3 que tenemos en el día? Vamos a ver cuál de los 3 lo hacemos bilingüe, pero vamos a hacer esto, porque de verdad es una cosa, cada semana prácticamente converso con personas y al final converso con ellos y me dice, hola pastor, ¿cómo está? Yo no hablo español. Y yo le comienzo a hablar en inglés y es como, encima hablas inglés, ¿no? Como, ya, ok. Entonces, probablemente muy cerca en el futuro vamos a empezar un servicio bilingüe. Ese no era el punto era que eso es lo que sucede cuando el don de lenguas es usado incorrectamente. No hay edificación, no hay comunicación, no hay coherencia. Verso 12 dice, lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales o los dones del Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia, ¿sí? A toda la iglesia. Buscar el beneficio de la mayoría, no de algunos nada más. 13. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Te das cuenta? Entonces, si oro en lenguas, dice mi espíritu ora y soy fortalecido en mi espíritu porque estoy comunicándome libremente con el Señor, pero mi entendimiento, no está ahí, no entiendo lo que digo y nadie más entiende lo que digo. Por eso la necesidad de otro don, que es el don de la interpretación de lenguas. Es un don espiritual, la interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas como don espiritual no es la capacidad de conocer un idioma e interpretarlo, ¿verdad? Si empezamos un servicio bilingüe y viene alguien que traduce el inglés o viceversa, de inglés a español a nuestro servicio, esa persona no está usando el don de interpretación de lenguas. Esa persona es un intérprete nada más. Eso no es interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas es poder interpretar, dar el sentido, el significado de la lengua que ha sido hablada en oración de esa persona, ¿sí?
Es por fe que recibimos la interpretación de lenguas de una persona. Ahora, vamos a hablar de cómo se ve y cómo funciona todo eso en unos minutos más. Pero para hablar de esto, pues, ¿qué cosa es o cómo se ve el don de lenguas? Ya entendimos su propósito, ¿no? Entendimos que el propósito del don de lenguas es hablar con Dios. Pero ¿cómo funciona en la iglesia? Porque hemos sabido que esto se trata de nuestra vida personal de oración. Vamos a verlo en los próximos versículos donde Pablo va a hablar acerca de cómo hacerlo en un servicio, cómo debe funcionar en un servicio de la iglesia. Pero ¿qué es entonces? ¿Cómo sucede? ¿Cómo se ve un don de lenguas? La expresión del don de lenguas, ¿cómo es? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se ve? Listo, voy a hacerlo. No, mentira, no lo voy a hacer. Te la creíste. No, pero ¿cómo es? Porque de verdad hay muchas dudas con respecto a esto, ¿no? Quiero decirte primero que hablar en lenguas, el don de lenguas, no es entrar en un trance, un éxtasis incontrolable. Esto no es el don de lenguas. No es un éxtasis incontrolable. Tampoco son frases que aprendemos, que escuchamos de otra persona y que repetimos un montón de veces para que suene así más espiritual. Eso no es el don de lenguas. No es repetir un montón de frases que has escuchado de alguien más. No es un éxtasis incontrolable. No puedo controlarme a mí mismo. Eso no es el don de lenguas. La mejor definición que he encontrado de esto, la leí en un comentario de un pastor amigo, David Guzik, dice esto: se nos ocurre una palabra o un sonido en nuestra mente y vocalizamos esa palabra o sonido. En el don de lenguas, uno simplemente continúa hablando las palabras y los sonidos que vienen a su mente, confiando en que Dios los está incitando y Él comprende lo que se dice. Y lo que está siendo dicho es perfectamente apropiado para el momento. Es el don de lenguas. El poder simplemente dar rienda suelta a tu boca, confiando de que Dios es el que da el entendimiento de esas palabras y que tu espíritu está comunicándose libremente con el Espíritu de Dios. Ahora, una pregunta muy válida es: ¿cuál es la justificación lógica para el uso del don de lenguas en la vida del cristiano? La justificación lógica, en otras palabras, ¿por qué usar el don de lenguas? ¿Por qué? Es muy sencillo. En realidad hay muchas circunstancias en la vida en las que nuestras palabras no hacen justicia a las cosas que estamos sintiendo y experimentando. Seguramente en algún momento en tu vida te has sentido tan abrumado, tan cargado, con tanta necesidad, donde tienes un nudo en la garganta y no sabes cómo expresar lo que estás sintiendo, no sabes cómo contarle a alguien lo que está pasando. Tienes una necesidad y ni siquiera sabes por dónde empezar y no sabes ni siquiera cómo pedirle a Dios acerca de tu necesidad. O por otro lado, quizá te encuentras tan alegre, tan gozoso. Hay momentos donde hay tanto gozo en nuestra vida que simplemente no hace justicia a nuestras palabras, a las emociones que sentimos muchas veces. Hay circunstancias en las que estamos que ponerlas en palabras es o imposible o diluye simplemente el momento y la experiencia que estamos sintiendo. Y justamente son en esas circunstancias en donde podemos hacer uso del don de lenguas, donde nuestro espíritu puede comunicarse libremente con el Espíritu de Dios. Así como un violinista puede hacer sonidos horribles en su casa, así también en tu casa, en tu tiempo personal de oración, puedes hacer sonidos horribles confiando que tu espíritu está comunicándose con el Espíritu de Dios. Ese es el don de lenguas y esa es la razón por la que a veces necesitamos el don de lenguas. No para mostrarle a nadie que eres cristiano, no para mostrarle a nadie que eres más espiritual que este o el otro, no para mostrarle a la gente que el Espíritu de Dios está aquí. Ese no es el propósito del don de lenguas. Es un lenguaje íntimo de comunicación entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Ya que hemos dicho eso, hablemos acerca de la interpretación de lenguas entonces. Si eso es lo que es el don de lenguas, ¿cómo funciona la interpretación de lenguas? ¿Y cómo suena la interpretación de lenguas? La interpretación de lenguas, hemos dicho, es la
es poder tener el significado y el mensaje que está siendo comunicado en esa manifestación de lenguas. Ahora, hay algunas personas que han dicho, tienen el don de interpretación de lenguas, o que a veces cuando en una reunión de la iglesia alguien habla en lenguas, una persona lo traduce, y suena como esto: el Señor me ha dicho y Dios dice que tú y que hay alguien aquí que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro. Eso no es la interpretación. ¿Por qué? Porque el don de lenguas es donde el espíritu del hombre se comunica con el espíritu de Dios. No es Dios hablando a su pueblo. Una interpretación de lenguas jamás será Dios me dijo, Dios quiere que sepas esto. Eso no es la interpretación de lenguas correcta. Y puedes desecharla por más espiritual que suene. Una interpretación correcta sonará como una persona. Mira lo que dice el 15. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. ¿Cómo sonará la interpretación de una manifestación de lenguas en una congregación? Oraré, cantaré, alabaré, agradeceré. Sonará como una persona haciendo estas cosas con Dios. Orándole a Dios, alabando a Dios, agradeciendo a Dios. Así sonará la interpretación de una lengua en la iglesia. Nunca es Dios hablando con el hombre. Nunca es un mensaje de Dios para nosotros. Siempre será un mensaje del hombre hacia Dios. Entonces, Pablo continúa diciendo en el verso 18, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. ¡Wow! ¿Tan claro estaba? Sí, lo único que tenías que hacer era leer la Biblia. Es tan claro. En la reunión de la congregación, Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras y que me entiendan que hablar 10,000 y que nadie me entienda. ¿Verdad? Entonces, en la reunión pública de la congregación, el uso del don de lenguas es bastante ordenado, como vamos a ver en unos momentos más. Y aquí se disipa la idea de que Pablo favorecía un don sobre otro, ¿no? Porque decía, yo le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes juntos. O sea que eso es lo que él hacía, y hacía constantemente. Porque dice Pablo, ¿no? ¿Cómo la gente podrá decir amén a lo que tú estás diciendo si no sabe lo que estás diciendo? Y este concepto de responder, ¿sabes qué? Te cuento un secreto. Este es como un detrás de cámaras de los predicadores, ¿no? Es muy difícil compartir, enseñar, predicar a una audiencia muerta. Espiritualmente no, emocionalmente. ¿Por qué? Porque es como, yo tengo 20,000 puntos en mis apuntes y puedo hablar de todos ellos. Pero a veces Dios no quiere que mencione los 20,000 puntos. A veces hay 1, 2, 3, 4 puntos que Dios quiere que mencione. Pero ¿cómo sabré? Muchas veces, ojo, esto es desde el punto de vista de una persona, de un predicador, de un maestro de la Biblia. Muchas veces sabemos por la respuesta de la congregación. No sé si alguna vez has estado en más de un servicio, más de una reunión de un domingo por la mañana, pero te puedes haber dado cuenta quizá que el primer servicio no es igual que el segundo y el segundo no es igual que el tercero. No porque es hecho conscientemente, pero es porque el Espíritu de Dios está usando su palabra de una manera única para cada uno de nosotros. Yo tengo el mismo mensaje, mis apuntes no cambian. El estudio que he hecho por horas durante esta semana de este estudio es el mismo. Pero Dios va tocando ciertos puntos, quitando ciertos otros, ahondando en ciertos otros, en base a la respuesta de la congregación. Tú no tienes idea de cómo me puedes ayudar, de cómo me ayuda cuando hay una respuesta, porque eso me hace entender, me hace ver que Dios está queriendo ahondar en este tema y que es necesario tocar ese tema. Pero cuando la única respuesta de la audiencia es esta,
es muy complicado. ¿Cómo podrán decir amén? Dice. ¿Sabes qué es amén, no? Así sea, decir amén. Vamos a hacer la prueba. ¿Puedes decir amén? Amén. Así sea. Está bien y es una buena práctica el responder audiblemente a algo que Dios nos está diciendo audiblemente. La retroalimentación de la congregación ante la palabra de Dios, no tienes idea del fuego que pone en el espíritu del predicador. Porque si no hay respuestas y todo eso, bueno, se convertirá en una cátedra de la Biblia, pero no será una predicación de la palabra de Dios. Y esto es algo tan importante. Así que si algo resuena contigo, si está bien decir amén, decir gloria a Dios, decir aleluya, aplaudir, decir gracias Señor. Así es, estoy de acuerdo con eso. Lo que sea, pero di algo. Está bien responder. Es importante hacerlo. Si hay algo que merece aplaudir, aplaudamos. No por el predicador, pero porque Dios lo merece. Dios es fiel. Dios es bueno. Dios se merece nuestra interacción cuando está hablándonos. Es el Señor que está hablándonos a través de su palabra. Así que está bien hacerlo. Así que ya sabes, en lo próximo está bien responder, decir amén. No solamente cuando te lo pregunto, pero cuando algo que Dios está hablando te resuena contigo, está bien. Esa retroalimentación para el predicador es sumamente necesaria. Muy bien. Ahora, dice el verso 20, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito, hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Entonces, ahora menciona un versículo del libro de Isaías. Está en el capítulo 28 del libro de Isaías, lo que está haciendo referencia a Pablo aquí en el verso 21. Ahora, ¿de qué se trata acerca de la señal que es el don de lenguas o profecías para los crédulos o incrédulos? Mira lo que dice el 23. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si ustedes todos están profetizando y los incrédulos o gente que no entiende estas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán al Señor, declarando en verdad Dios está aquí entre ustedes. Cuando alguien profetiza, cuando la palabra de Dios está siendo comunicada y cuando está habiendo una retroalimentación, cuando Dios está hablándonos y alguien que no es creyente viene y escucha y algo por ahí tiene que ver con su vida y comienza a entender la palabra de Dios y recibirla y la fe va creciendo poco a poco, va en su corazón, va transpirando hacia a cada parte de su vida. Muchas veces, y me encanta ver esto, personas vienen que no son creyentes, están sentándose bajo la enseñanza de la palabra de Dios y cuando salen creyentes. Me encanta cuando eso sucede porque es Dios quien hace eso, ¿verdad? Cuando viene alguien no creyente y sale por esas puertas como creyente, es una de las bendiciones más grandes que podemos ver como iglesia. Entonces, ¿cómo eso sucedería si lo único que es compartido es un montón de murmullo y nadie entiende lo que se está diciendo? ¿Verdad? Ese es lo que está Pablo tratando de comunicar aquí. Ahora, el verso de Isaías capítulo 28 es interesante porque esa señal, tú podrías decir, mira qué bien, si Dios dice que va a hablar en inglés, sí, el pueblo va a hablar en inglés, pero ese versículo está hablando acerca de la invasión de Asiria, donde Asiria iba a venir a arrasar con el pueblo de Israel. Entonces, esta señal de hablar en idiomas desconocidos significaba que vendría el pueblo de Asiria hablando un idioma que ellos no hablaban, pero los llevarían a su juicio y condenación. Asiria eventualmente vendría y arrasaría con el pueblo de Dios, y esta es la señal. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no quiso escuchar a los profetas que hablaban su idioma, diciéndoles al pueblo de Israel que se arrepientan. No lo hicieron. Y por eso Dios permitió este tiempo de
no solamente de cautividad, que sería mucho después con Babilonia, pero Asiria, que vino y arrasó con las 10 tribus del norte. Entonces es muy curioso porque esto nos dice aquí que entonces el don de lenguas es una señal, dice, para los incrédulos, pero no es una buena señal, es una mala señal. ¿Por qué? Porque el contexto es el juicio y la condenación. Cuando alguien entra y todos están hablando en lenguas y la persona, oye, están locos esos palos que tienen, qué feo, qué raro, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo era esa persona. Yo antes de ser creyente, yo pasaba y escuchaba una iglesia de repente por ahí, una iglesia pentecostal y todo, guay, y yo decía, oye, no, por favor, qué raro, que no quiero nada. Ahora mírame, ¿no? Y la cosa es que, claro, el hecho de que una persona rechace la manifestación de los dones de lenguas es en sí una señal no muy buena, porque eso indica que esa persona está rechazando la obra del Espíritu Santo en la vida de esas personas. ¿Te das cuenta? Entonces es una mala señal, no señal, pero mala señal, que indica el estado de esa persona en cuanto a las cosas de Dios. Está rechazando lo que Dios está haciendo. Pero en cambio, si vienes y escuchas una palabra profética, tiene que ver con tu vida y dices, wow, Dios está con ustedes, Dios está entre nosotros y hay una obra en tu corazón. Muy bien. Entonces, verso 26 dice, ahora bien, hermanos, hagamos un resumen. Bien, Pablo, vamos a hacer un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿te imaginas lo loco que sería si cada uno de nosotros hacemos esto literalmente? Tendríamos que tener una reunión de 5 horas por lo menos. Entonces el contexto es, otra vez, el contexto es una reunión en casa, una reunión en un grupo pequeño. Cuando son 8, 10, 12, 14 personas, es más viable que todos participen, todos tengan algo que aportar y decir en términos de la reunión de la iglesia. Pero con 50 personas o más, y aquí hay más de 50 personas, sería muy difícil que todo el mundo hable al mismo tiempo. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces Pablo dice, eso no es lo que necesitan hacer. Mira lo que dice el pasaje, verso 27. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie que interprete, si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de orden. Cuando hay orden en la congregación, hay una bendición donde Dios puede fluir libremente. Y me encanta ver esto, me encanta ver cuando, no solamente hablando del don de lenguas, pero hablando de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Me encanta ver eso los domingos, por ejemplo. Cada domingo. Claro, yo puedo pasarme horas estudiando y compartiéndote la palabra de Dios, pero hay un grupo, hay un pequeño ejército de personas que están dando de su tiempo voluntariamente para hacer esto una realidad cada domingo. Tú vienes y te vas en 1 hora y media, 2 horas máximo, pero hay personas que están desde las 7 de la mañana y se van a las 4 de la tarde todos los domingos. Porque todas estas cosas, los instrumentos, las luces y todo, y los baños limpios y los boletines y los toldos y el merch y el kiosco y toda la mesa informe, todo eso lo traemos todos los domingos. Y nos lo llevamos todos los domingos. Y sin la participación del cuerpo de Cristo, sin las manos y los pies, sin la participación de los hermanos, esto no sería posible. No sería posible. Es importante que nos involucremos y sin embargo hay un orden para hacerlo. No es que, imagínate si todo el mundo hace, yo quiero, yo llevo esto, yo llevo esto. Sería todo, si todo el mundo hace lo que le viene en gana, ¿no? Pero dice, Dios es un Dios de orden.
Y por eso hay orden. Por eso tenemos hoy en la noche una reunión de equipo. Si quieres ser parte de este equipo, puedes venir a las 5 de la tarde ahí en Casa Calvary, donde puedes involucrarte y saber más. Por eso tenemos una clase ADN, donde puedes conocer acerca de cuál es nuestra visión como iglesia y cómo puedes involucrarte en ella, ¿verdad? Entonces hay un orden detrás de todo eso. Dios opera desde el orden, no desde el desorden. Dios a veces opera a pesar del desorden, porque es un Dios de misericordia, pero no gracias a Él. Entonces, verso 34. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas tal como la ley dice. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿O acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo, pero si no lo reconoce, Él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de manera apropiada y con orden. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, así que no vamos a poder hablar acerca de esto de las mujeres y todo lo demás, así que mira que ya acabó el tiempo, entonces no sé, ya tienes que irte a casa, ya tus hijos te esperan, es hora de almorzar. ¿Hablamos un ratito de eso? Ya, ok. Lo que sucede es que necesitamos interpretar cada pasaje en su contexto. ¿Te acuerdas? Te lo iba a repetir varias veces. En su contexto. Si tú lo lees fuera de contexto y solamente tomas en el valor superficial, inmediato de lo que hemos leído, Pablo sí parece estar diciendo que las mujeres no deberían hablar en la iglesia. Pero eso no es lo que está diciendo. No, Manolo, pero es exactamente lo que está diciendo. ¿Cómo puede decir que no es? Claro, porque necesitamos interpretar el contexto de esto. ¿Cuál es el contexto? Primero, recordemos que en los capítulos anteriores, Pablo ha dicho que la mujer puede orar en la iglesia y puede hasta profetizar en la iglesia. En otras palabras, en el corazón de Dios, tanto el hombre como la mujer tienen un lugar en la comunicación pública de la palabra de Dios. Entonces, eso ya estuvo establecido en los capítulos anteriores. Pablo no tiene esquizofrenia como para decir una cosa y luego contradecirse. Tenemos que interpretarlo en su contexto. Y si en los capítulos anteriores Pablo ha dicho que la mujer tiene un lugar en la comunicación pública de la palabra de Dios, entonces esto no lo puede contradecir. Esto tiene que significar algo más. ¿Okay? Esa es una regla básica de la interpretación bíblica. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir entonces? Para eso tenemos que regresar a Corinto. Tenemos que hablar de esa iglesia porque Corinto había adoptado su liturgia o su dinámica en sus reuniones de la sinagoga de los judíos. La forma de cómo operaba la iglesia pues tenía pincelazos del movimiento de la sinagoga judía. Y en esos días, en la ciudad de Corinto, en esta iglesia a veces las mujeres se sentaban en este lado y los hombres se sentaban en este otro, como era típico en las sinagogas de los judíos. Ahora, cuando se enseñaba la palabra o cuando alguien tomaba la palabra para dar una palabra de profecía o la comunicación pública de la palabra de Dios, a veces habían personas, y evidentemente muchas veces más con mujeres que con hombres. Esto no quiere decir que con los hombres no sucedía, probablemente sí, pero en el caso aquí era más evidente con las mujeres, donde ellas querían hacer una pregunta y en vez de esperar a que termine la reunión, escribir sus preguntas, hablar en casa con sus esposos, compartir lo que el Señor ha estado hablándoles, decían: oye, Carlos, en medio de la enseñanza, oye, ¿qué quiere decir el versículo 4a? Juan, otra mujer, esa palabra en griego, ¿qué era? Oye, ¿qué dijo el pastor? Y puedes imaginarte cómo había un intercambio, un fuego cruzado entre las filas de los hombres y las mujeres, y eso se escuchaba como un completo desastre. Todo el mundo hablando al mismo tiempo, preguntas: ya, mujer, después hablamos, ¿no? Y como todo este intercambio raro, desordenado. Ese es el contexto de lo que Pablo está queriendo resolver aquí. Ya estableció que la mujer tiene un lugar en la comunicación pública de la palabra de Dios, por lo que esto únicamente puede interpretarse como lo que es el contexto de este pasaje, que es el orden en las reuniones públicas de la congregación.
Si tienes una pregunta, apúntala y cuando termine el servicio, primero, si eres mujer y estás casada, le preguntas a tu esposo. Ay, pero mi esposo es un bueno para nada y no sabe nada de estas cosas. Puede ser. No digo que es. Pero la Biblia dice que lo hagas, esposa. Así que si lo haces y tu esposo se encuentra en un aprieto, pues está en su responsabilidad averiguar la respuesta a tu pregunta. Él tendrá que ir a conversar con el pastor, a preguntarle para poder darle respuesta a su esposa. Entonces, si no estás casada y tienes una duda, ¿verdad? Tenemos la necesidad de tener políticas y lineamientos sobre la consejería pastoral con mujeres. Si tú no estás casada, eres una mujer, si no tienes un esposo a quien le puedes preguntar estas cosas, hay otras mujeres que tienen tiempo en la fe, a quienes puedes dar estas dudas y presentar estas preguntas. Y esto no quiere decir que no hay lugar para la consejería pastoral con mujeres, pero necesitamos ser muy cuidadosos con esto, porque hay un problema cuando un hombre pasa demasiado tiempo con una mujer que no es su esposa, compartiendo su corazón juntos. No sabes la cantidad de veces que pastores han caído en adulterio y fornicación por este tema. Entonces, yo amo a mi esposa, amo a mi familia, jamás quisiera hacer algo que hiera a mi familia, por eso tenemos lineamientos, por eso que Pablo dice, necesitas preguntarle a tu marido, ¿no? Si estás casada, si no estás casada, pues hay otras mujeres a quienes puedes preguntar, ¿no? Lo mismo con los hombres, si tienes preguntas, puedes ir a preguntarle a otros hombres sobre esto. No debería haber una consejería entre dos personas del sexo opuesto de una manera consistente, constante, en repetidas ocasiones. Es peligroso, no debería suceder. Entonces y yo he tenido este tipo de consejerías, pero siempre busco que sea en un lugar público, a vista y paciencia de todo el mundo. No queremos esconder nada, no queremos, entonces todo abierto, las puertas abiertas y todo. Entonces ahí hay protección, ¿verdad? Entonces es súper importante que guardemos nuestro testimonio y que este pasaje lo interpretemos en su luz correcta, y es el orden en la congregación. ¿Te das cuenta? Entonces no tiene que ver con que la mujer no tiene un lugar dentro del ministerio en la iglesia, tiene un lugar muy importante, pero esto significa que en la iglesia Dios espera que todo se haga con decencia, dice, y en orden. Ese es el contexto y esa es la interpretación correcta de este pasaje. Y otro punto es que justo antes de hablar de las mujeres, estaba hablando acerca del juicio de una profecía. Cuando alguien da una palabra profética, dice 1 o 2 por turno y los demás escuchen y juzguen. Entonces, ¿qué pasaba? Que a veces daban una palabra profética y había una mujer por ahí y decía, eso es lo que dice Dios, o yo no creo que eso es lo que dice Dios. Y ese desorden es el que Pablo está tratando de ordenar. No, 2 o 3 juzguen, se hagan las cosas con decencia y en orden. ¿Te das cuenta? Entonces, el contexto, la palabra de Dios es tan importante para entender lo que dice. Así que dice en los últimos 2 versos, otra vez, mis amados hermanos, con todo el corazón, deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden.